a ir al libro de Juan. Juan capítulo 18, versículo 36. Juan capítulo 18, versículo 36. Leo en el nombre de Jesús. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Padre, te doy gracias por permitirme compartir esta palabra, Señor. Yo te pido en esta hora por todas las personas que están en esta lista, Señor, para que tú veas por estas personas, tengas misericordia, toque esos corazones, por cada persona que le hablamos la palabra, por cada persona que predicamos, Señor, que le hablamos de ti, Señor. Permíteles que se vuelvan a ti, Señor. En esta hora te pido que seas tú guiando, dirigiendo cada palabra. Mueve, Señor, este lugar. Moldéalo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que es buena para con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Acá el Señor está cuando lo están acusando y Pilato le está preguntando, haciéndole una serie de preguntas a Jesús. Y Jesús le dijo que su reino no era de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Amén. Ciertamente en el mundo, los reinos, los imperios, que tristemente hay imperios todavía que no deberían haber, pero los pueblos y todos miden sus diferencias de acuerdo a la fuerza. En la batalla y en la guerra es donde se deciden todos los conflictos. Y Jesús dijo que en su reino no es así, no es como en este mundo. O sea, él dice que si fuese como este mundo, los de él, sus discípulos, vendrían y pelearían contra los judíos para que él no fuese entregado. Lo defenderían. Pero su reino no es así. Y esto nosotros lo debemos entender porque Él nos llamó a nosotros a entrar en su reino, a vivir en su reino. Ese es el llamamiento de Dios. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 14 de Romanos 14, dice el apóstol Pablo de esta siguiente manera. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender esto en el sentido que Jesús lo dijo. ¿Justicia en qué sentido? ¿La justicia de este mundo? No, la justicia de Dios. Paz, la paz que nosotros hay, estoy en paz, tengo paz. No, la paz con Dios. ¿Se ve? Y gozo, el gozo que nos da el Espíritu Santo, que nos da una alegría que no nos la puede robar nada porque es imposible que la quite el mundo. Entonces, si nosotros vamos al libro, acá mismo en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, podemos entender un poco esto. Dice Pablo a los Romanos 1:18, leo en el nombre de Jesús, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es tremendo porque Dios está mostrando acá lo que es su justicia. Y Jesús dice que yo vuelvo a Dios por causa de justicia, porque Él de Dios salió y a Él volvía, dice Jesús. Entonces era por causa de justicia, porque es justo que lo que es de Dios vuelva a Dios. Dice la palabra acá que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que es Dios. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios ha mostrado, la justicia que Dios trae. Entonces, Dios se revela desde el cielo contra toda persona que no le reconoce. Eso es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, que no lo reconoce como Dios, sino que escoge darle culto a otras cosas. Nosotros podemos allí maravillarnos y decir, no, yo sí, bueno, yo sí lo reconozco, por eso estoy acá. Pero nuestro reconocer no es una simple visita a la iglesia. Nuestro reconocer es en nuestro andar y caminar diario con lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Apoyado en quién? ¿Por qué actuamos? A veces es más fácil, dice acá, que ellos en sus razonamientos, mira, ¿qué hicieron ellos en sus razonamientos? Empezaron a honrar y darle culto a otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Se envanecieron, dice el Espíritu Santo, porque empezaron a darle culto a cosas que no son Dios en sus razonamientos. Y nosotros muchas veces en nuestros razonamientos tratamos de hacer cosas, pero no son realmente las que el Dios vivo espera de nosotros. ¿Y por qué? Porque servir a Dios no es simplemente ir y hacer una obra específica. Servir a Dios es tener una vida dedicada a Dios. Un siervo que es el que sirve, un siervo hace lo que su Señor dice. El siervo es totalmente dependiente de su Señor. Vemos que Santiago escribe en el libro de Santiago, ahora ustedes, mira, vamos a ir allá para que aprendamos, vamos a apartar esto acá. Santiago, el capítulo 4 de Santiago, del versículo 13, mira lo que dice Santiago, para que tengamos más o menos una idea más profunda de lo que es ser un siervo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, mira para que tú veas la actitud. Dice Santiago, o sea, él como siervo de Jesucristo, él dice,
Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Si el Señor quiere. Pero ahora os jactas en vuestra soberbia. O sea, que soberbia no es simplemente ser altanero, que no somos respondones y no nos sujetamos. Eso no es solamente soberbia. Soberbia también es uno actuar y olvidarse de que hay que pedir permiso. ¿Se ve? Esto es difícil hoy día de explicar, porque hay personas, ¿y cómo le pido permiso a Dios? Si el Señor quiere, haré esto. Voy y oro. Señor, tengo en mente esto. ¿Crees tú que debo hacerlo? Que soberbia es cuando nosotros queremos establecer aún lo que haremos. Mira lo que dice Santiago. Ellos dicen, iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. O sea, haremos negocio, esto y todo lo demás, haciendo planes. El siervo no, el siervo dice, si el Señor quiere, haré esto o aquello. ¿Sí? Como dice Romano, Dios quiere que se le reconozca, que le den gloria como Dios que es. Él no es Dios allí que está ahí esperando que tú le pidas algo para Él dártelo. No, Él no es Dios por eso. Él es Dios porque Él nos creó, dice la palabra, que por Él, por medio de Él y para Él. Vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 1 de Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Dice en el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? ¿Para quién? Para Él. O sea que nosotros somos para Jesucristo. Amén. Nosotros somos para Jesucristo. O sea que nosotros, como creación, o sea, no solamente nosotros, los ángeles, todo lo que está creado, los animales, todo son para Jesucristo. Para que honren al que vive. Los pájaros, los animales con su gemir, con su murmullo, con toda su manera de expresarse, con toda su expresión, adoran al que vive para siempre. Igual nosotros con nuestra manera de vivir, con una manera de vivir realmente sumisa al que nos creó, sujeta al que nos creó. Solamente así Él es Dios nuestro. Él es Dios nuestro. Porque Él es Dios nuestro cuando hacemos lo que Él dice. Él es Dios nuestro. Él no es Dios nuestro si nosotros hacemos las cosas del mundo. Si nosotros hacemos las cosas del mundo, el mundo es nuestro Dios. Y estamos en un reino que no es el de Él, porque Él lo aclaró. Mi reino no es de este mundo, no lo es. Dice Juan en Primera de Juan, en su versículo, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este texto es importante, ¿por qué? Porque nos enseña que todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Muchas veces tenemos esta costumbre de decir, no, pero es que todo lo que hay es de Dios, sí, todo lo que está debajo del cielo es de Dios y todo lo que el hombre pueda crear y siempre va a ser de Dios porque todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. Pero lo que el hombre crea, lo que el hombre hace, las leyes, todo lo que se establece, no proviene del Padre, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Porque el hombre rompió su relación con Dios allá en Edén.
en Edén. El que quiere recuperar su relación con Dios tiene que ir a Cristo y estar en el reino de Cristo. No en el salón del reino, los testigos de Jehová, no, en el reino de Cristo. Allí tienen que estar los que realmente tienen ahora una relación con Dios, porque nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Nadie puede tener al Padre si no tiene al Hijo. El que tiene al Hijo, este también tiene al Padre. Y esa es la enseñanza que nosotros hemos recibido. Entonces, no podemos nosotros vivir en el mundo y pensar, a veces andamos con cosas y Dios nos bendice y nos permite tener cosas y pensamos que eso proviene de Dios. No, las cosas, la vanagloria de la vida, todos esos deseos no proviene del Padre. Entonces Dios nos enseña, dice la palabra, el apóstol Pablo dice que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero no para que las cosas estén en nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Comida y bebida allí expresa ¿qué? Cosas materiales. Y salta a decirte justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo que Dios quiere, lo que Dios siempre ha querido. ¿Qué Dios siempre ha querido? Reinar en nuestra vida, ser el centro de nuestra vida. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Por eso hizo el huerto de Edén y allí puso a Adán, para que Adán, él pasearse allí y allí alegrarse en su creación, que era Adán. Eso quería el Dios de los cielos. Pero el Dios de los cielos, cuando buscó a Adán, Adán se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque escogió algo diferente. Nosotros tenemos libre albedrío. Jesús vino a traer el reino de Dios y su justicia. Nosotros decidimos si andar en el reino o andar en este mundo. Es así. Si usted se acerca a Cristo, el consejo es que ande en el reino. Dice el apóstol a los Hebreos, en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, Hebreos capítulo 3, dice acá, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es triste que hoy día las iglesias se olviden de lo que Jesús vino a predicar. Jesús vino a predicar el reino de Dios y su justicia. Un reino en el cual nosotros tenemos que primero entrar. Y si entramos es porque andamos de acuerdo a lo que ese rey dice. Leímos hace un momento en Colosenses 1 y dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Porque así le agradó al Padre, Él quiso que Él tuviera el primer lugar en todo. Y si Él es la cabeza es la que designa lo que nosotros hacemos. Así funciona la iglesia. Una iglesia real se ve, porque una iglesia real siempre se va a estar moviendo al orden, a lo que Dios dice,
va a estar orando, buscando la voluntad de Dios, que Dios quiere que se haga hoy, que Dios quiere que se haga mañana. Dios puede querer hoy que se haga esto, pero Dios puede querer mañana que se haga otra cosa. Y no somos quienes para decirle a Dios, ay, pero ya yo me ordené así, ahora me voy a desordenar. No, hay evangelistas que Dios envía y son parejas. O va el evangelista con su esposa o a otros países. Y digo evangelista porque hay personas que son así, Dios los llama a hacer esta obra y ellos aún piensan que son pastores. No, un pastor es local. El pastor se queda local. Ya cuando el pastor va a otros lugares porque Dios ya lo está enviando. Lo está enviando y eso es una labor que hace el evangelista, que fue la labor de los apóstoles, apóstol enviado. Y hay personas que Dios los ha llamado y han levantado una obra en la India. Y después Dios le ha dicho, después que están bien acomodados y todo está bien preparadito, les ha dicho, ahora se me va de aquí para otro lado. Y es tremendo. No pueden decirle a Dios, no, pero es que yo pienso que yo un poquito más. No, si lo hacen están en desobediencia. Y Dios no quiere que estemos en desobediencia porque tropezamos. Cuando estamos en desobediencia, Dios quiere que estemos en obediencia. O sea, dice, a mí me agrada más el que se me obedezca que los muchos sacrificios. Dios quiere que se le obedezca, que se le haga lo que Él dice. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque lo seguimos al propósito que Él tiene, no a lo que nosotros pensamos. Él habla y nosotros podemos pensar que Él dijo esto, pero no necesariamente Él dijo eso. Y en el 99% no dijo lo que pensamos, pero sí dijo lo que en realidad dijo. O sea que la palabra no es mentira, sino que siempre la moldeamos porque tenemos una mente que razona, pero nuestros razonamientos nunca van a estar sujetos a lo que Él dice. Van a estar sujetos los razonamientos de nuestra mente a lo que Él dice cuando no son nuestros, cuando vienen de Él. Y hay una diferencia, porque cuando decimos nuestros razonamientos son producidos por nosotros. Pero cuando tenemos razonamientos en nosotros, producidos por el Espíritu Santo, es diferente. Es diferente. Cuando Él es rey sobre nuestra vida, es diferente. Porque no es cristiano el que empieza a hablar pasitos, ay, ya, ahora me río, No, ese es un hipócrita. Hipócrita. Gente que anda fingiendo todo el tiempo. Dios no le agrada a gente así. No le agrada, porque Dios le agrada a una persona sincera. Sincera. Que haga las cosas para Él con sinceridad, que se acerque a Él en verdad, con sinceridad, que sepa que Dios está allí. Eso le agrada a Dios. Y cuando entramos en el reino de Dios sabemos que Dios funciona así porque es lo que Él ha dicho. Él funciona de acuerdo a lo que Él ha dicho. Dice aquí el apóstol a los hebreos, para que nos quede claro, porque esto es importante. Y es importante, mire, vamos a ir un momentico a Juan capítulo 3 y después volvemos aquí para que vean lo importante de esto. Juan 3, mira esto. Mira esto. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Volvamos a Hebreos 3.
El que no nace de nuevo no puede ver, dice Jesús. El que no nace de nuevo no puede entrar. Porque el que nació de carne un día, carne es. Pero el que un día logró nacer del Espíritu, Espíritu es. Y esto es importante. Esto es importante porque ese es el reino de Dios. Cuando nacemos del Espíritu es porque el Espíritu nos mueve, nos impulsa, nos dirige. Somos sensibles al Espíritu. Sensibles. Sabemos cuando nos habla. Sabemos. Es así y funciona tal cual. Sabemos cuando nos habla. Yo puedo leer un texto ahorita y puedo, bueno, quisiera saber qué quieres hablar hoy, Señor, y leo un texto y no. Pero de repente me llega y sé que es el Espíritu. ¿Cómo funciona eso? Porque es espiritual, pues, y lo palpa el Espíritu, no lo palpa la carne. Por eso es que usted no puede explicarlo con la carne, porque es espiritual. A veces queremos explicar lo espiritual, no, lo espiritual es muy difícil de explicarlo, porque es espiritual. El que es espiritual lo entiende, pero el natural no las discierne, lo dice la misma palabra. El hombre natural no discierne las cosas del espíritu, no las entiende, para él son una locura. Pero el espiritual las entiende, el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces Jesús está aclarando algo. O sea, Nicodemo, tú me dices que yo hago señal y que tengo que ser de Dios por esto. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Eso fue lo primero que le dijo Jesús. No lo puedes mirar porque él pensaba que miraba cosas en Jesús. Y Jesús no le estaba diciendo, tú no puedes verlo. Porque si en realidad lo hubiese visto, se hubiese dado cuenta de que el que estaba allí era el rey. Y no simplemente alguien que venía de Dios, sino que era el rey el que estaba allí. Pero no podía verlo. Dice Pablo a los Corintios que no podemos decirle a Jesús Señor, sino es por el Espíritu Santo. O sea, por el Espíritu Santo sabemos que Él es el Señor, nuestro Señor, el Señor y nuestro Señor. Porque esto hay que entenderlo. Hay algunos que dicen que Jesús es Señor. Jesús no es Señor. Jesús es el Señor. El Señor, que es de la palabra griega kurios. Kurios, que viene de la palabra hebrea Adonai. Adonai es una palabra hebrea que llamaba a Dios el Señor. Después la versión de la Septuaginta, esa traducción de la Septuaginta utilizó la palabra griega kurios, que es un poquito más profunda que Adonai. Habla de amo, dueño, señor, potentado, y así se conoce a Jesús como el Señor. Como el Señor, título atribuido por la Septuaginta en el Antiguo Pacto a lo que Reina Valera llama Jehová. Septuaginta titula Kurios, que es potentado, Señor, dueño, todopoderoso. Eso es Kurios. ¿Sí? Esto es importante, porque cuando nosotros entendemos esto, nosotros sabemos que tenemos que morir a esta naturaleza. ¿Qué es lo que nos persigue, que nos impide a nosotros realmente caminar y fluir en las cosas de Dios? Nuestros razonamientos. Que allí mismo está el suceso o apenas sucede y razonamos. Es una habilidad humana. La heredamos. Una habilidad. Y es malo razonar. No sería malo razonar. ¿Ves cómo te lo digo? No sería malo razonar. Pero hoy día es malo razonar. Y el creyente lo sabe. ¿Por qué? Porque nuestros razonamientos vienen influenciados tradicionalmente por cosas que no pueden alcanzar la gloria de Dios. Por eso Jesús dice que el que no nace de nuevo, porque habla de nacer de nuevo. Para algo nacer de nuevo tiene que morir. Te pongo el ejemplo. Tú ves una semilla de caraota. Esa semilla que tú tienes allí, ella nació. Ella fue el fruto de una mata de caraota.
Pero ahora ella, para renacer, volver a nacer, ella tiene que morir. Dice Jesús, hablando de él, que si el grano no cae a tierra, queda solo, pero si cae a tierra, lleva mucho fruto. O sea, porque vuelve a nacer. Y eso es lo que realmente pasa con nosotros. Pero volvemos a nacer ahora con un razonamiento distinto. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a lo que dice el Rey. Y el Rey es puro, es bueno, es lo mejor que podamos imaginar, es el Rey. Para minimizarlo un poco. Minimizar las palabras, no a Él. Imposible hacerlo. Entonces, el Rey ahora pone en nosotros un razonamiento diferente, que es lo que nos da a nosotros la verdadera perspectiva que Jesús vino a poner en nosotros. Una perspectiva que no busca una religión, sino busca tener una relación con Él. Que realmente oremos y sintamos al Dios de los cielos y tengamos esa experiencia de que Él nos hable, de que Él nos dirija. A veces le preguntamos cosas a Dios y yo te lo puedo decir. Hay personas que oran y le preguntan a Dios algo y Dios le responde a veces por un suceso, por la televisión, por un programa, un hermano, a los días, a veces ni se dan cuenta. Pero hay personas como Moisés que hablaban con Dios cara a cara, que Moisés preguntaba y Dios respondía. ¿Hay una diferencia en eso? Sí, sí. Habacuc preguntó y Dios respondió. ¿Hay una diferencia en eso? Sí. Porque eso habla de que Dios nos habla porque somos sus súbditos y nosotros podemos alegarle a Él cosas, decirle. De repente hasta ponerle nuestras excusas y Dios direccionarlas de una manera correcta. Esa es una relación más íntima con Dios, pero es una relación que viene para alguien que ha sido capaz de dejar atrás su razonamiento antiguo, lo que aprendió desde pequeño a razonar, ha podido dejarlo. Y por esa causa ahora entra en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, allí puede ver las cosas, pero guiado por el Rey. Esto era algo que no podía hacer Nicodemo. ¿Cuántos han tropezado en ese tratar? ¿Cuántos han tropezado en esa búsqueda? Miles han tropezado, porque han escogido la manera incorrecta. Y eso es lo que el apóstol de los Hebreos nos está tratando de decir. Él dice en el versículo 16 del capítulo 3, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Qué pueblo salió de Egipto por mano de Moisés? Israel, el pueblo de Dios. Que Dios le dijo a Moisés, anda a sacar a mi pueblo. Amén. Pero le provocaron, dice acá el apóstol a los hebreos. Y después el apóstol a los hebreos, para seguir haciendo hincapié en esto, dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Cayeron. Porque esto todo nos ilustra algo, cayeron. ¿Qué dice una persona que, oye, estoy apartada, caí? Cayeron. Es así. ¿Qué dice una persona? Uy, antes yo el Señor, pero ahora, uy, no es lo mismo. Cayeron. David decía, vuelve el gozo a mí de tu salvación, vuélveme el gozo, que tu poderoso espíritu me sustente. Hablando de su relación que había caído su relación con Dios. Y son cuestiones. ¿Y por qué pasan? Porque no entendemos lo que quiere el Rey. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque en realidad no estamos escuchando.
porque nos acercamos a Él y cada cosita que vemos nos llama la atención y nos desviamos. No, el Señor nos da las cosas para que las disfrutemos, solo para eso. Pero nuestra vida, lo dice Colosenses, por medio de Él y para Él. Para Él. Para Él. Esto es importante, para Él. Muchos en el mundo mueren y están cerca de la muerte y como no tienen esperanza de que haya otra cosa, sin esperar, sin saber la realidad tan escalofriante que les espera, segunda de Timoteo 4, a veces en sus lechos dicen, uy, bueno, le doy gracias a Dios porque le he dado todo a mis hijos, le dejo esta empresa, le dejo estos carros, pero no tienen ni idea porque no creyeron en Jesús, no tienen ni idea de lo que les espera. Pero ¿cuántos dicen así como el apóstol Pablo? Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy puesto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su regreso. Amén. Porque Él viene por su pueblo que le ama y le espera. Por su pueblo que no se rinde. Sí llevamos aflicciones duras y Él sabe cómo vamos muchas veces delante de Él lo sabe. Pero estamos rendidos delante de Él. Nuestra voluntad le pertenece a Él. Así es que funciona. ¿Y por qué? Porque hemos muerto a nuestro razonar antiguo. El que lucha con esto tiene muchos tropiezos y muchas caídas. El que lucha con esto. Jesús quiere que hagamos lo que Él dice. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Hay personas que leen el texto de cuando Pablo dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Y piensan que es que el espíritu y la carne se oponen para que no hagas lo que quieres. Y no entienden que cuando dice para que no hagas lo que quieres, está diciendo que es la carne, tú mismo. El espíritu y la carne se oponen, el espíritu y tú, tu ego, tú lo que eres, tus razonamientos. ¿Y por qué se opone? Porque el espíritu quiere que tú hagas lo que él quiere. Aleluya. El espíritu solo busca algo y es glorificar a Jesús en nuestro ser, en este cuerpo. Que Jesús sea glorificado, que nuestra vida demuestre que somos de Jesús. Es así. Los israelitas se veían que realmente eran israelitas cuando llegaban sus vecinos a las casas y veían en las puertas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y llegaban y a sus hijos y le iban a comer y recitaban un texto bíblico. Y tenían en sus devocionales diarios familiares también allí, devocionales en familia. Eran personas realmente entregadas a la comunión con lo que el Señor dice. Y eso es lo que demuestra que realmente son gente de Dios. Es así. A veces estamos en la iglesia y hablamos y después lo que menos hablamos es la palabra. Es difícil entender dónde estamos, obviamente en el mundo, obviamente. Y uno lo ve, yo que a mí el Señor me llamó al pastorado, yo lo veo. Cuando yo estoy ministrando estoy ministrando acá o en la calle, estoy viendo, lo veo como personas que ya deberían tener un nivel más allá, no han ido más allá. ¿Por qué? Porque no se han metido con el Rey. No se han metido con el Rey.
En vez de estar con el rey, están más pendientes de estar con cosas que perecen. Y quieren hacer un falso dicho de que son muy, muy cercanos al rey. ¿No? Cuando somos cercanos al rey, estamos tratando de que el rey nos dirija nuestras vidas. Y este era el caso de David. David gemía y decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Tremendo. ¿Por qué David gemía por eso? Porque era lo que estaba acostumbrado. Él cayó, él tropezó, cayó. Pero eso no era lo que él practicaba. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. Y a veces ahí yo no estoy practicando ningún pecado, y nos olvidamos que estamos practicando solamente las cosas del mundo. Y dice Juan en primera de Juan que el que es del mundo oye a los que son del mundo. Entonces muchas veces hay cristianos que para que los escuchen hablan puro del mundo y se olvidan de quiénes son, se olvidan a quién le pertenecen, se olvidan que Él nos hizo para Él. Se olvidan. Entonces quieren tener una relación con Jesús. ¿Se puede tener una relación con Jesús así? Imposible, imposible. Cuando el Señor vino, dice que Él tomó 12 hombres para que fuesen sus discípulos, a quienes Él llamó apóstoles. Y en una ocasión, dice la Escritura, que Él hablaba por parábolas a las personas, pero a sus discípulos, a sus íntimos, les declaraba aparte todas las cosas. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia cuando nosotros tenemos una relación con Jesús. Judas cayó, pero la palabra nos enseña que era un íntimo del Señor. Él cayó porque, bueno, como hablamos días atrás, la tierra tiene que pasar por todas esas temporadas y tiene que esa semilla ahí permanecer hasta que dé el fruto. Así somos los creyentes. Por eso vemos personas a veces con grandes ministerios y nos olvidamos de eso, de lo que la Biblia nos dice. Ellos llegaron allí también, pero así como los que la Biblia muestra que llegaron también a ser héroes de la fe. Y Dios los bendijo, ciertamente, porque realmente ellos padecieron por el Señor, por entrar en su reino. Por eso el apóstol a los hebreos nos dice esto, y después el apóstol a los hebreos dice, en el versículo 19 del capítulo 3, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En el 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Amén. Sabbatoni, el reposo del pueblo de Dios, el reino de los cielos. Hay muchos que no pueden entrar. Y no pueden entrar porque no entienden que no es simplemente, Jesús dijo, algunos procurarán entrar, pero no podrán. Pero Jesús en otra ocasión dijo que el reino de los cielos es anunciado y los violentos lo arrebatan. Es tremendo. Los que realmente le hacen violencia. Violencia. Y es esto, porque la violencia viene después de que se han agotado otros parámetros. Una persona no cae en la violencia de una vez, no, él ha agotado otros parámetros hasta que llega la violencia. Entonces, el que es violento ya procuró y vio, no, pero y se esforzó más hasta que empezó a hacer violencia y pudo llegar al reino. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y eso en nuestra vida cotidiana, a veces nos cuesta entender esto en nuestro diario vivir. Y es muy sencillo.
Muy sencillo, a veces vas a orar y se te olvida darle gracias al Señor, arrepiéntete, pídele perdón y, uy Señor, gracias por la comida, gracias por el alimento. A veces vas a hacer algo y se te olvida ponérselo a Él, lo haces según tu manera y ya llega un momento que tú, uy Señor, perdóname, guíame, dame sabiduría. Y ya llega un momento donde empiezas tú quiero hacer esto, Señor, te lo voy a poner allí, dame sabiduría. Y empieza el Señor a guiar nuestras vidas, a dirigirlas. Empieza ese rey a establecer señorío sobre nosotros. Y eso es lo que Él busca, porque a eso vino. No hay un pastor que las ovejas no vayan detrás de Él. El pastor sale adelante y las ovejas le siguen. Y Él es el que las guía. Él las abreva, Él las lleva y las pastorea, las lleva a los pastos. Él es el que hace todo, el pastor. Así es que funciona. Y si Jesús no es nuestro pastor, muy difícilmente estemos en el reino. Por eso es que yo cuando veo esas oposiciones que uno tiene al predicar, uno ve que hay oposiciones con católicos, uno ve que son personas que realmente, bueno, no quieren buscar a Dios, pura mentira. No es que hay católicos que hasta lo ven predicando a uno cerca a una iglesia católica y lo amenazan a uno. Sí. Si tú sales de una iglesia, lo menos que tú vas a hacer es amenazar a alguien, porque si estás buscando a Dios. Pero digo esto porque la más peligrosa es los testigos de Jehová, porque realmente no niegan a Cristo y lo niegan de una manera tremenda. Y si el rey no es rey, ¿cómo es la cosa? Porque hay un rey, ciertamente hay un rey. Y dice, si nos vamos a Reina Valera nos dice que el rey es Jehová de los ejércitos. Es el rey. Abrir la puerta y entrarán el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Alzad. ¿Quién es este rey de gloria? La escritura nos dice que ese rey de gloria vino mansito, un pollino de carga. Jesús, ese rey de gloria. Amén. Amén. Levantar ese espíritu. No es estar atento allí a mirar, no, es a estar atento a lo que Dios me dice, para que mi espíritu se llene y se vivifique, porque esta es la diferencia. Dios quiere que le escuchemos, que atendamos, que realmente seamos llenos, que las palabras entren y nos den vida, que seamos gente que vive. Los creyentes somos gente que vive tanto, que llegamos y nos molestamos ahorita y al momento ya nos olvidamos. Porque es la vida lo que entra en nosotros, que es Jesús. Ese es el creyente. El creyente no tiene rencor. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia la va a hacer siempre Cristo en nosotros. Por eso digo esto de los testigos de Jehová. Y es terrible, por eso es que hay que levantarse, hablar la palabra. ¿Y por qué? Porque las almas que están afuera necesitan salvarse. Las almas necesitan a Cristo, necesitan a Jesús, pero un Jesús que salva, un Jesús que es rey. Pero a veces estamos tan distraídos porque realmente nos olvidamos de esto. Nos olvidamos, mira, a veces estamos en nuestra vida cristiana, estamos haciendo un énfasis total en tratar de corregirnos, que nos olvidamos de lo esencial. A veces hacemos un énfasis en nuestra vida porque tratamos, hoy voy a ordenarme y me olvido de lo esencial. Que estas cosas son importantes, sí son importantes, pero hay algo que es esencial. ¿Y qué es lo esencial? El rey. El rey. Dice Jesús, Marta, Marta, estás afanada con muchas cosas.
con muchas cosas, y una sola cosa te era necesaria hacer. Y María tomó la mejor parte de ella, la cual nadie se la quitará. Es tremendo. Porque mira esto, cuando hacemos énfasis en el Rey, nadie nos quita eso. Nadie. Nadie nos lo roba, ni las situaciones. Hay personas que se ahogan porque Jesús perdió brillos en ellos. Pero cuando nosotros hacemos énfasis en el Rey, Jesús no pierde brillo en nosotros. Puede perder brillo cualquier cosa, pero Jesús no. Porque el Rey es la mejor parte. Por eso Pedro dice, cuando uno va al libro de Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 5, dice Pedro, en el capítulo 2, verso 5, disculpe. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Yo quiero que te fijes en esto. Fíjate en esto. Pedro dice que para nosotros los que creemos, Él es precioso. O sea, Pedro está haciendo acá un paralelismo de que cuando uno cree, en realidad Jesús es precioso. O sea, ¿qué le está diciendo? Los que creemos, Jesús es precioso. ¿Se ve? Los que en realidad creemos. Jesús es precioso. Y Pedro dice que los que no creen, esa piedra choca con ellos y los hace tropezar en la palabra siendo desobedientes. Mira esto. Pablo decía, hago lo que no quiero. O sea, era desobediente a la palabra. Amén. Era desobediente a la palabra. El apóstol Pablo. Por eso él decía, hago lo que no quiero, era desobediente. Pero hay una diferencia acá, porque él dice, hago lo que no quiero. Amén. Él no quería. ¿Y por qué? Porque tenía la ley de Dios en su mente. Jesús era precioso para él. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque hay gente que tropieza porque están tratando de obedecer la palabra. Están tratando de obedecer la palabra, pero en realidad Jesús para ellos no es precioso, porque no es lo primero. Cuando Jesús es lo primero, usted pone todo en sus manos, como le estoy diciendo yo. Aprendemos a hacerlo. No es que usted lo hizo desde que se convirtió, no, en el Señor todo aprendemos a hacerlo, pero por algo Dios nos habla para que las cosas de Él vengan a nosotros. Aquel verbo vino y se hizo carne, amén. Él vino para ser el primero, o sea, el primero viviendo una vida santa y agradable delante de Dios, y el primero en dar su vida por Dios, y el primero en resucitar, Jesús. El primero. Pero cuando dice el primero es porque muchos otros también lo harán con él. Amén. Y esos muchos otros somos nosotros.
si realmente hemos venido al Evangelio, si realmente hemos creído al Evangelio. Dice que no es por la ley para que nadie se gloríe. Tropiezan en la palabra. ¿Cuál es la cualidad de una persona que en realidad Jesús no es precioso para ellos? ¿Cuál es la cualidad? Que quieren vivir la vida cristiana tratando de agarrar partes para hacerla, para cumplirla, pero en realidad son desobedientes a la palabra. De todas esas sectas que usted ve, uno de los que son más rígidos en la palabra son los bautistas, y ellos no creen en el Espíritu Santo. Y usted se pone a ver esto, es tremendo. ¿Por qué pasa esto? Porque como en realidad Jesús no es precioso para ellos, sino que ellos quieren agarrar, a obedecer, entonces tropiezan con la piedra de tropiezo. Pablo dice a los romanos, para que entendamos esto un poquito mejor, y dice el apóstol Pablo, capítulo 9, verso 30 de Romanos, dice de la siguiente manera, Romanos 9, 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la roca de tropiezo, amén, en la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropezaron? Porque no creyeron en Jesús. Y es el problema. Los mismos testigos de Jehová se saltan muy más allá. Ellos ponen que en Juan que Jesús era un Dios pero minúsculo. Lo ponen hasta D minúscula. Tremendo. Y D minúscula en la Biblia es el Dios de este siglo, que es Satanás. Ellos a Jesús le ponen D minúscula, qué terrible. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Fíjate en esto. No permiten hacer transfusiones de sangre, que muchas veces hay gente que se salva por transfusiones de sangre. Dios hace milagros de todo tipo. Dios puede hacer un milagro permitiéndole a una persona que no tiene cómo operarse, dándole los recursos para que se opere y no sanándola directamente. Dios hace muchas cosas. Dios es Dios. Dios es Dios. Timoteo estaba enfermo y Dios lo permitía por algo. Pablo también tenía una enfermedad de la vista y Dios lo permitía. Son cosas que Dios permite. O sea, ellos tropezaron porque querían hacer las cosas. Y hoy vemos esto mismo. Nosotros no debemos caer en ese ejemplo. Pablo comenzó a ser fiel en la palabra por solo una cosa, por empezar a confiar en Jesucristo. Y para tú empezar a confiar en Jesucristo, tú tienes que darle a Jesucristo el lugar que tiene. Que no es el lugar que tú quieras darle, no. Jesucristo tiene un lugar en nuestra vida. Él dice, el que no me ama más que a estas cosas no es digno de mí. Y Él tiene un lugar en nuestra vida y es el primer lugar. Es así, el primer lugar. La Biblia se lo da, nosotros también debemos de dárselo. Dice que a Dios nadie le dio jamás. Él le dio a conocer. Nadie viene al Padre si no es por Él. El que no tiene el Hijo, no tiene al Padre. Sencillo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Jesús. En todo Él tiene el primer lugar. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Al Padre le agradó que en Él, en todas las cosas, tuviera el primer lugar. La preeminencia, que fuese el primero en todo, el Señor. Entonces, para nosotros debe ser así. Cuando es así, es porque realmente Él es el Rey de nuestra vida. Y cuando Él es el Rey de nuestra vida, es porque nosotros ya estamos en el reino. Así es que funciona.
No porque usted remolinee, hable en lengua, todas esas cosas son bíblicas, sí. Sí, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo es real, se mueve en nosotros que somos su templo, nos pone a hablar en lengua, nos da profecía, nos da sueños, visiones, eso todo es para el creyente. Pero eso no le dice al creyente que ya entró al reino. Ojo, no confundamos. Entramos al reino cuando Jesús es el rey de nosotros. Amén. Amén. Porque el reino está donde está el rey. Y si el rey no está en su vida, el reino no está en su vida. Y el rey va a estar en su vida cuando su vida se mueve por lo que Jesucristo dice. El rey va a estar allí porque realmente le guía y le dirige. Y lo que está planeado para su vida va a venir más rápido. Porque a veces hay planes que Dios tiene para con nosotros y no vienen tan rápido porque Dios tiene que trabajar en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestra vida para ir llevando todas las cosas a bien, llevándolas de acuerdo a su propósito, a lo que Él preparó de antemano en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por habernos permitido compartir la palabra. Gracias por los hermanos, gracias por tu obra. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres digno, tú eres grande. Te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Bendice a cada hermano, guíalos a sus hogares, Padre. Yo te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres fiel, amado Padre. Amén. Bendito el nombre de Cristo.